Yo hace 12 años aproximadamente que formo parte del equipo encargado de uno de los juzgados delegados, de uno de los juzgados de ejecución, y como decimos en la jerga judicial, estoy a cargo de la trinchera, ¿no? Estoy a cargo de atajar las balas y los penales que día a día aparecen en este leading case, en esta mega causa. Un poco la intención era poder transmitir la lógica de la sentencia Mendoza, la lógica que impone la Corte cuando dicta este leading case, pero la lógica que utiliza tanto para fallar como para juzgar y como para prever su posterior ejecución. Y cómo esa lógica, ese método, ese sistema es captado, replicado y en algún punto ajustado a las necesidades por los juzgados delegados. Yo entiendo que la gran mayoría de los asistentes deben conocer los pormenores de la causa Mendoza, es una causa por demás conocida, pero pese a eso, para que tenga sentido lo que les voy a contar, me voy a tomar el atrevimiento, por más de que me demore unos minutitos, de contar mínimamente el derrotero de la causa. La causa se inicia con una demanda que entablan un grupo de vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo, de la Villa Inflamable, de uno de los sectores más afectados por la contaminación, donde radican en la jurisdicción originaria de la Corte una pretensión o una acción que contenía tres pretensiones. Una dirigida a obtener un fallo que ordenara la recomposición del ambiente, una segunda pretensión que perseguía que se ordenara el cese y la prevención de daños futuros, y una tercera pretensión que buscaba la indemnización de los daños individuales homogéneos sufridos por ese grupo de vecinos. Esto se radica en la sede de la Corte en el año 2004 y para el año 2006 el máximo tribunal dicta su primera decisión. Ya acá nos empieza a marcar el hito, su sistema o ese método que estaba pensando y que iba a terminar de completar al dictar sentencia en el año 2008. ¿Por qué digo esto? Y acá, aprovechando las palabras del doctor Müller que me antecedieron, la Corte muestra ese rol del juez comprometido, con compromiso social, con compromiso con la tutela del ambiente, aplica ese principio de inversión de la carga de la prueba, da por probado, sin abrir a prueba la causa, el daño en la cuenca. Está bien que era un daño evidente, ¿no? Estábamos hablando de uno de los sectores más contaminados del planeta. Pero dirige toda su accionar a exigirle a las demandadas que informaran los pormenores de su actividad antrópica o su actividad de control o a su actividad de gestión como para poder tomar conocimiento acabado del estado de situación. Es decir, se compromete con la situación y quiere conocer cuál era el estado, qué era lo que se estaba haciendo, tanto actividad antrópica económica como actividad pública de brindar un servicio o pública de contralor de una actividad industrial. Quiere conocerlo y quiere conocer también si había, y en su caso en qué estado estaban, los proyectos de, llámese saneamientos, llámese infraestructura, dirigidos a atender las distintas cuestiones que evidenciaba la contaminación de la cuenca. Esto da lugar a un derrotero que dura más o menos 1 año y medio, donde los tres estados demandados, que son Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, responden. Las respuestas que daban no eran del todo claras, no eran del todo completas, en algún caso eran contradictorias, en otro caso contenían información que carecía de actualidad. Y la Corte va marcando todas estas deficiencias
sin perjuicio de lo cual acude a la asistencia técnica de la Universidad de Buenos Aires. Otro elemento fundamental a tener en cuenta cuando estamos ante una causa ambiental. Claramente los magistrados somos, los funcionarios, los magistrados, quienes pertenecemos al Poder Judicial, nos especializamos en Derecho, y acá entran a jugar cuestiones que nos resultan totalmente ajenas. Entonces necesitamos la visión de los expertos para que nos diga concretamente qué es lo que está pasando, cuál es la situación y qué es lo que hay que hacer con eso. La Corte toma la posta, realiza esta interacción con el sector científico, llega a la conclusión de que la información que le daban no era verosímil, era deficiente, y en ese estado, en el año 2008, el 8 de julio del 2008, dicta sentencia. Y acá marca otro hito, marca otra diferencia. Se aparta del proceso clásico, se aparta de la sentencia clásica, se aparta de la metodología clásica y crea un sistema novedoso. Novedoso a nivel mundial, leading case estudiado en todas las universidades del mundo, metodología que algunos países pretenden replicar. ¿Y en qué consiste esta metodología? La sentencia que dicta la Corte condena, bueno, no lo dije, pero para que lo entiendan, entre el 2006 y el 2008 que se dicta la sentencia, legislativamente se crea un ente tripartito que agrupa a los tres demandados. Ese ente tripartito es ACUMAR, es una autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo. Frente a la creación legislativa de este ente tripartito, la Corte condena a la ACUMAR y concurrentemente a la Nación, a la ciudad y a la provincia, a cumplir con tres objetivos. Es decir, su condena es que tenían que crear un programa, lo llama programa, que tenía que alcanzar tres objetivos. Esos objetivos eran recomponer el ambiente, evitar los daños futuros, es decir, prevenirlos, y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Esos objetivos son pétreos, son lo que pasa a ser cosa juzgada, son lo que nadie va a discutir y son el objetivo máximo, la sentencia. Ahora, la Corte no se queda en eso y señala que para alcanzar esos objetivos, los demandados, condenados, y acá nuevamente marca un hito diferenciador, tenían que elaborar un plan, un programa, que tenía que contener 11 acciones, al menos 11 acciones que la propia Corte identifica como fundamentales para alcanzar esos objetivos. En realidad esas 11 acciones, cuando después se crea el plan, se disgregan en 15 acciones. Pero no viene al caso. La Corte, en definitiva, le dice, un poco atendiendo a lo que son facultades exclusivas del Poder Ejecutivo y facultades exclusivas del Poder Judicial, a mí no me compete decirte cómo, a mí no me compete decirte de dónde vas a sacar los recursos, ni cómo vas a ejecutar las acciones, en qué tiempo, ni de qué manera, pero sí me compete decirte que tenés que lograr este objetivo y que en el programa que diseñas para lograr este objetivo tenés que prever erradicación de basurales, ampliación del servicio cloacal, ampliación del servicio de provisión de agua potable, reconversión industrial, control industrial. Bueno, 11 acciones que identifica como idóneas para alcanzar esos objetivos. Destaco, pensemos la diferencia con el proceso clásico, con la sentencia clásica. El demandado condenado es quien va a decir cómo va a cumplir la condena. Se aparta de todos los antecedentes mundiales en materia de sentencias. La Corte, al visualizar qué era lo que le estaba exigiendo a los poderes ejecutivos, a la ACUMAR como ente representativo de los tres estados, se da cuenta que la etapa que venía, la etapa de ejecución de esa sentencia que se había alcanzado en escasos 4 años de trámite, iba a ser una etapa compleja, ardua, que iba a tener que superar
escollos y dificultades de toda índole, económico, político, de recursos, de todo lo que se les puede ocurrir y más. La praxis demostró que había muchas dificultades que a nadie se le habían ocurrido y, sin embargo, aparecieron. Y, de nuevo, visualizando la necesidad de un juez comprometido, que estuviese en el día a día de la causa, se da cuenta que la propia Corte no lo iba a poder hacer, entonces acude a un instituto novedoso, delega la ejecución de una causa propia, primero en un juez y 4 años después en 2 jueces, a quienes les asigna atribuciones similares a las de la propia Corte. Perdón, ¿eh? En este escenario tenemos primero un tribunal, después dos tribunales unipersonales, que reciben la manda de ejecutar esta sentencia que dictó la Corte. ¿Y qué hacen? Replican el método que había utilizado la Corte. Obviamente, a otra escala y individualizando cada una de las acciones que componían ese programa que luego se llamó PISA, Plan Integral de Saneamiento Ambiental. ¿Y en qué consiste? De nuevo, consiste en exigirle a la Administración que diga cómo va a alcanzar el objetivo de máxima de esa acción, el objetivo de erradicación de basurales, que al decir cómo lo va a hacer, indique con qué recursos lo va a realizar, método de ejecutar la acción, y un esquema temporal de cumplimiento. Entonces, se hace como una línea de tiempo por cada acción en donde se establecen metas urgentes, metas inmediatas, metas mediatas y metas finales. El derrotero demostró que esas líneas de acción, esos planes de acción, en algunas situaciones por factores que no fueron previstos o que, habiendo sido previstos, superaron la previsión y generaron obstáculos insalvables, tuvieron que ser o reconsiderados o dieron lugar a nuevas acciones o implicaron que lo que se pensaba como línea de llegada se fuera alejando. Uno, en lugar de sentir que se acerca al final. Voy a dar ejemplos porque por ahí así en abstracto es muy difícil de entenderlo. Imagínense esto. El ABC de una causa de saneamiento exige primero dejar de contaminar. Una de las grandes falencias de la cuenca Matanza de Riachuelo estaba dada por la carencia de infraestructura de tratamiento cloacal. La cuenca Matanza de Riachuelo contiene aproximadamente 8 millones de personas. Es decir, viven 8 millones de personas. Más o menos, cuando se dictó la sentencia, el 65-70% carecía de servicio cloacal o de servicio de agua potable. La orden era brindárselo. Ahora, para poder brindárselo hay que hacer la infraestructura. Hacer una planta cloacal de tratamiento cloacal para que absorba el producido de 8 millones de personas, una no, se hicieron 4 plantas, una está terminándose, 4 plantas importantes de 1 millón, de capacidad de más de 1 millón de personas, o aproximadamente eso, y en Cuenca Alta como 7 menores por una cuestión geográfica que tiene una densidad distinta, poblacional distinta. Pero todo eso había que hacerlo, y no es la planta, es la planta, el colector, la red y la conexión. Y eso lleva un tiempo, lleva recursos, lleva planificación. Entonces, ya de entrada se veía que iba a demorar un tiempo importante y ya de entrada se veía que ese tiempo importante iba a implicar que el impacto del crecimiento demográfico probablemente nos alejara de la línea de llegada. Y esto en algunas acciones fue así. Hay una acción concreta que consiste en liberar el camino de Sirga, y para liberar el camino de Sirga, que estaba ocupado por lo más vulnerable de la sociedad lindera al Riachuelo, había que brindar una vivienda digna.
para brindar una vivienda digna había que hacerla. El tiempo que le tomó al Estado hacer la vivienda digna hizo que el grupo, el universo original censado que iba a ser beneficiario de esa vivienda digna se multiplicara por 7, 8. Entonces, se empezó con 100 y había 700. Es un número figurativo, eran muchos más, ¿no? Estas complejidades son las que en el día a día los juzgados de ejecución tuvieron que abordar, tuvieron que ajustar, tuvieron que resignificar las metas e incluso adoptar decisiones como para paliar situaciones que no permitían demora. Otro ejemplo que me viene a la cabeza, y que es una situación que se dio en varias ocasiones con varias acciones diferentes. Uno estaba encarando una acción de erradicación de basurales. Se planificó, primero, identificando los basurales existentes. Una vez que estaban identificados, había que caracterizarlos. Según la caracterización que le diera, iban a tener un destino de ser reemplazados por una planta de gestión de residuos, acorde con una reutilización del registro del residuo que así lo permitiera. Y en otros casos no se preveía la instalación de una planta porque estábamos en presencia de basurales que por ahí no tenían la dimensión o no había un espacio físico donde armar la planta. En aquellos casos donde se hizo la planta de tratamiento, de gestión, ocurrió que se analizó la tierra, el subsuelo y la napa de donde estaba antiguamente el basural y hubo que iniciar una nueva acción dirigida a sanear todo eso porque estaba contaminado con metales pesados que habían llegado a la napa, que generaban una contaminación con peligro para la salud y que impedían que la gente que vivía en las inmediaciones pudiera utilizar esa agua para consumo. Incrementando la problemática porque estos casos se dieron más que nada en lo que es Cuenca Alta y estamos hablando de poblaciones en su mayoría rurales o de pueblos más chicos. Entonces, el servicio de cobertura de agua está previsto para lugares de densidad población media o alta. Hacer toda una extensión para llegar a una casa por kilómetro cuadrado es un gasto incoherente cuando estamos administrando pobreza, como es el caso de Argentina. Entonces, estaba el problema de que esa gente quedaba fuera de lo que era el plan director de cobertura previsto y sin embargo estaba consumiendo agua que era un peligro real e inminente para su salud. Había que buscar una solución alternativa, urgente, para brindar una solución inmediata, y definitiva si se lograba, ya analizándolo con técnicos que nos dieran una solución más profunda. ¿Qué se pesquisó? ¿Qué se buscó? Bueno, se convenció a la administración que buscara alternativas. Lo primero que se la obligó fue a informar a la población del estado de situación, derecho a la información pública ambiental, derecho a la educación ambiental, entonces que supieran cuál era la situación, para que pudieran ellos mismos tomar los recaudos, pero además, sobre todo las comunidades locales, los municipios, se comprometieron a abastecer con agua envasada hasta tanto se lograra una solución que se pensaba con la provisión de filtros o con la utilización de canillas comunitarias. Definitiva, había un problema inmediato que había que solucionar mientras se buscaba el camino para alcanzar la solución definitiva. Y estos son los desafíos que toda causa ambiental van a tener todos los días en todas las acciones que encaren. Y exige presencia en el campo para conocerlo, porque desde el papel no lo van a ver. Exige contacto con el damnificado o con el afectado o con el vecino y mucho diálogo con el condenado, con la autoridad pública que va a estar a cargo de ejecutar esas acciones concretas. Volviendo al tema de los basurales, porque parecía simple al principio,
y era limpiar y hacer un par de plantas de gestión, y resultó ser mucho más complejo, ya con esta arista que les conté, y por otro lado, en aquellos lugares donde los basurales eran menores, eran más chicos, no por esto estoy hablando de basurales pequeños, sino menores a los que ameritaron la instalación de plantas de gestión. Acá lo que ocurrió fue que se hicieron acciones de shock donde se limpiaron, se dejó impecable la zona, y como eran lugares de asentamientos precarios o de villas, la recolección formal no era viable. No era viable porque ustedes deben saber que el asentamiento carece de calles. Generalmente son pasillos. Entonces no hay forma de que entre el camión. Tan simple como eso, físico. El impedimento es físico. Como no entra el camión, se reconocía un espacio cercano donde la gente tiraba y quedaba ahí. Y al quedar ahí 2, 3, 4, 5 días, ratas, roedores, basura, contaminación, todo lo que se les ocurra. ¿Cómo se hizo para paliar eso? Por un lado, se comprometió al vecino con el mantenimiento. ¿De qué manera? Se crearon espacios verdes con mobiliario urbano, ya sea juegos para chicos o para que la gente haga deporte, o para mesas con sillas como para que vaya a tomar mate. Entonces ya ese espacio pasaba a ser un espacio que reconocían como propio y que disfrutaban, que les generaba disfrute. Y paralelamente se acudió a un sistema paralelo de recolección. ¿En qué consistió? Se colocaban grandes containers donde, en un lugar donde el camión podía acceder, y la gente, en lugar de tirarlo en el piso, lo tiraba en los contenedores. Con eso se logró que esa acción de limpieza que se hizo una vez, y al mes ese basural que se había limpiado estaba reconstituido como nunca se había limpiado, se lograra mantener en el tiempo. Esto me da el pie para destacar que en la experiencia de la ejecución de la causa, uno se da cuenta que toda la Ley General del Ambiente uno la aplica todos los días, y que la Ley General del Ambiente nos da las herramientas necesarias para responder a todo. Todo tiene una respuesta. Así como el doctor Müller manifestaba la incidencia que tiene el principio preventivo y precautorio al momento de tomar la decisión, yo estoy convencido que al momento de ejecutar esa decisión es indispensable la aplicación de los principios de progresividad y de no regresión. Es decir, uno tiene que diseñar un plan, ese plan va a tener metas, esas metas no son pétreas, sí los objetivos finales, esas metas inmediatas, mediatas, intermedias, pueden ir ajustándose, necesitan ir ajustándose, porque aparecen cosas que uno no planificó y que por más que las hubiese planificado, muchas veces el modo de responder se muestra como insuficiente. Y acá es donde uno tiene que hacer bien, evitar que lo que se logró vuelva a perderse. Si se logró limpiar un basural, no puede volver a reconstituirse. Si se logró reconvertir una industria, no puedo hacer que se caiga esa industria para que subsista una industria que está contaminando, porque le resulta más barato la misma actividad desarrollarla por fuera de la normativa que por dentro de la normativa. Yo tengo 1000 ejemplos para darles. Lo que pasa es que me voy a exceder largamente de los 20 minutos que me asignaron. Me tocaría destacarles también como muy, muy relevante el prestar atención a la actividad del propio Estado como una barrera u obstáculo a las metas de remediación. Muchas veces, sin darnos cuenta, la propia burocracia estatal actúa en detrimento del avance de la causa que busca el saneamiento. Les voy a dar un ejemplo. Al momento que se dicta sentencia había 54 barcos hundidos
en el cauce principal del riachuelo. Cada barco hundido, para lograr disponerlo, hacer la disposición final, primero hay que desguazarlo, y si está hundido hay que desguazarlo en el agua. Con lo cual exige la intervención de ingenieros buzos. El costo es enorme. Se logró después de muchos años, de muchos recursos invertidos, de mucho tiempo, trabajo, dedicación, lograr erradicar los 54 embarcaciones que estaban hundidas en el cauce principal del riachuelo. Logrado esto, aparece en el límite de la cuenca, en el límite exterior de la cuenca, justo en la salida al Río de la Plata, en la desembocadura, un barquito de origen chino, de bandera china, que con infinidad de acreedores por deudas de tasas portuarias, deudas de recursos de la Seguridad Social, deudas con la AFIP, lo amarran, no se dice estación, lo amarran ahí y se van, lo dejan. Obviamente se inician en el fuero comercial, en el fuero contencioso, administrativo tributario de la ciudad, en el fuero de ejecuciones fiscales federales, infinidad de acciones, y todas tenían como garantía el barco, con lo cual lo primero que hacían era pedirle al juez que ordene la indisponibilidad del barco y que no se mueva de ahí. Ahora, el barco amarrado, 1, 2, 3 años, nadie hacía nada por ese barco, empezó a escorarse, empezó a inundarse y empezó a hundirse. Nosotros hicimos la cuenta, la creencia del Estado era en ese momento algo así como 500.000 pesos. Sacar un barco hundido al Estado le salía 40 millones de pesos. Y no estamos contabilizando el daño ambiental, el riesgo de vertido de líquidos y demás que traía aparejado. Era el propio Estado, en sus distintas esferas. Obviamente, cuando uno los alertaba, había un juez federal que los llamaba con la Corte Suprema de Justicia atrás, cuando les pedía explicaciones y les mostraba el cuadro, enseguida desistían de la acción, o prestaban conformidad para que se hiciera lo que quisieran. Pero digo, necesita la presencia del magistrado. El magistrado es el que desata ese tipo de nudos. Si no, la propia burocracia nos come. Y vuelvo, insisto, la presencia en el campo es fundamental, conocerlo a través del papel no alcanza, y yo estoy convencido que la esencia es acudir a todos los principios de la Ley General del Ambiente, pero sobre todo pararnos en el principio de progresividad y de no regresión. Gracias.